Cautivados por la palabra, bienvenidos a esta nueva etapa de este rincón bíblico que queremos compartir con todos vosotros. Hemos trabajado en meses anteriores sobre algunas fiestas del año, la Semana Santa, también hemos trabajado sobre el Apocalipsis, hemos trabajado sobre el Génesis y ahora volvemos al Nuevo Testamento. Queremos coger un evangelio. Y hemos elegido el evangelio más breve, el evangelio más antiguo y también el evangelio que comenzaremos a leer el próximo Adviento en el ciclo B, el evangelio según San Marcos. Espero que todo vaya muy bien y que tengamos deseos grandes de seguir trabajando la palabra para encontrarnos con el rostro de Cristo. Bienvenidos. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia salvación, que dice a Sión, ya reina tu Dios. El Nuevo Testamento tiene 27 libros, dentro de los cuales destacan, como todos sabemos, los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ya sabéis también todos que en la primitiva Iglesia se escribieron más evangelios. Diferenciamos entre evangelios canónicos y evangelios apócrifos. Los evangelios canónicos, nuestros 4 evangelios, son evangelios que la Iglesia ha aceptado como inspirados por Dios, inspirados por el Espíritu. En los apócrifos, en cambio, ve que, aunque tengan cosas válidas, sí, pero que no son palabra de Dios. Hay evangelios antiguos, otros mucho más posteriores, pero no son palabra de Dios los apócrifos, ¿de acuerdo? Es verdad que también los más antiguos seguramente son los canónicos. Los apócrifos fueron después escribiéndose como para, la mayoría, rellenar ciertas lagunas que los canónicos dejaban, por ejemplo, la infancia de Jesús, la ascensión de Jesucristo y después la asunción de María, o también algunas sectas escribieron estos evangelios para justificar sus doctrinas heréticas. Entonces, Marcos pertenece a los 4 evangelios canónicos que la Iglesia acepta como inspirados. Canónico es un adjetivo que significa que pertenece al canon. Canon es una palabra griega que significa regla, la regla de la fe. Son los 4 evangelios que nos transmiten la regla de la fe, porque están inspirados por Dios. Es decir, en ellos, igual que en el resto de la Biblia, vemos qué es lo que nos pide el Señor. Son regla para nuestra vida y nuestras creencias, para nuestro actuar y nuestro pensar. Bien, Marcos, por tanto, uno de los evangelios canónicos, de los 4 evangelios. ¿Por qué tenemos 4 evangelios? ¿Por qué no un solo evangelio? Aquí también hay una reflexión interesante y es el misterio de Cristo, el misterio de Dios es tan grande que no es suficiente una perspectiva, sino que la Iglesia ha querido, Dios ha querido que veamos el misterio de Jesucristo desde 4 perspectivas diferentes, 4 comunidades diferentes, 4 autores diferentes. Realmente hay 4 evangelios si hablamos de evangelio con minúscula. Tenemos 4 libros evangelios, pero el evangelio es único. El evangelio, lo que anunció Jesucristo, el evangelio que Jesucristo es único. Pues la Iglesia ha distinguido entre el evangelio de Jesucristo, la buena noticia de Jesucristo, la salvación, y los 4 libros que testifican ese evangelio. Por tanto, 4 libros que llamamos evangelios porque son los libros que mejor nos testifican el evangelio de Jesucristo. Evangelio tetramorfos, de 4 formas. Y por eso la Iglesia no dice, en la antigüedad no decía evangelio de San Marcos, evangelio de San Juan, sino que decía evangelio según San Marcos, según San Mateo, según San Lucas, porque es un solo evangelio según 4 versiones. Entonces es importante, la Iglesia tiene un evangelio
y después tiene 4 libros o evangelios que nos transmiten ese evangelio. Y desde antiguo también los 4 vivientes del Apocalipsis aparecen aplicados, Apocalipsis 4, que a su vez se inspira, como sabéis, en el libro de Ezequiel. Esos 4 vivientes, la tradición de la Iglesia de los Santos Padres, han aplicado a los evangelios. Hubo alguna duda, pero al final quedó la siguiente aplicación. A Marcos el león, a Mateo el hombre, con alas, parece un ángel, Juan el águila y Lucas el toro. ¿Por qué? Es una imaginación interesante, pero ya nos dicen cómo comienzan los evangelios. Entonces, es por lo siguiente. Marcos comienza, esto nos dice mucho de él, en el desierto. El león es el animal del desierto, de la sabana, pero en el desierto de Judea hasta el siglo XX hubo leones. Por lo tanto, el león porque Marcos comienza en el desierto, y eso es importante para su mensaje. Mateo porque es el hombre porque comienza con la genealogía humana de Jesús. Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Genealogía humana, dimensión humana de Jesús. Juan, en cambio, el águila porque empieza con el prólogo. Es la genealogía divina. En el principio existía la palabra y la palabra era Dios, la divinidad de Jesucristo. Por eso el águila, que vuela, espiritual, es también el evangelio espiritual y de los santos padres, por eso el águila lo representa. Y Lucas, muy interesante, había un toro, había que ponerle el toro, pero muy interesante porque comienza en el templo. Lucas empieza con la entrada de Zacarías al templo y se anuncia el nacimiento de Juan Bautista. Y también termina con los discípulos en el templo después de la ascensión de Jesús. El templo es muy importante para Lucas y el toro es uno de los animales que se sacrificaba en el templo. Los hemos puesto en este orden porque en la historia del arte a menudo se ponen en este orden, dejando en el centro Mateo y Juan. ¿Por qué? Porque como Mateo es el hombre y Juan el águila, ascendencia humana, ascendencia divina, son los evangelios que podrían resumir el misterio de la encarnación. Jesucristo es Dios y hombre, que está enmarcado por el desierto y el templo. Por tanto, evangelio tetramorfos, un solo evangelio que tiene estas 4 perspectivas. No podemos reducir el misterio. Por tanto, seguimos leyendo bajo estas perspectivas el misterio de Jesucristo, el misterio de nuestra salvación. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos los han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Digamos ahora una palabra sobre el origen de los evangelios, cómo se escribieron los evangelios, para lo cual el texto que hemos leído de San Lucas nos viene como anillo al dedo. Nos lo dice San Lucas en ese precioso y breve prólogo literario a su evangelio. Nos dice, puesto que muchos han intentado narrar, ¿verdad?, escribir, poner por escrito las cosas que han sucedido tal como las transmitieron los testigos oculares, ahí tenemos, con eso dicho, yo también, querido Teófilo, he querido escribir. Tenemos las 3 etapas que se suceden hasta llegar a la escritura de los evangelios. Las cosas que han sucedido entre nosotros se refiere a la historia de Jesús. Eso sería la primera etapa que vamos a llamarle historia, ¿verdad? Han sucedido un conjunto de acontecimientos, ha sucedido la vida pública de Jesús, su muerte y resurrección. Y nos las han transmitido los que han sido testigos oculares. Esto se le llama la tradición. Jesucristo ha muerto, ha resucitado y ha enviado a los apóstoles para que prediquen el Evangelio. Ellos han predicado ese Evangelio. Y después, pasados unos años, ha habido algunos, muchos dice Lucas, y él también, que han puesto por escrito lo que han transmitido los testigos oculares. Le llamamos la redacción de los Evangelios. Podríamos incluso ponerle fechas. Lo principal que ha sucedido ha sido en los años 28 al 30, más o menos, vida pública, muerte y resurrección de Jesús. Después, en los años 30 y siguientes, del 30 al 70, pongamos más o menos, la guerra judía, la destrucción de Jerusalén,
Y después la redacción, aunque hay mucha discusión pero pongamos años 60 al 90 después de Cristo, la tradición continúa, pero como parte de esa tradición ha habido personas que empiezan a poner por escrito lo que se ha transmitido. Esto es muy importante para que entendamos bien los evangelios. Los evangelios no se escribieron directamente durante la historia, ni siquiera nada más terminar la historia. No se escribieron el año 31, el año 32, sino que entre la historia y la redacción, entre la historia y el libro, está la tradición, está la Iglesia. Por eso cuando algunos autores y el antiguo protestantismo ponen en contraposición el Nuevo Testamento con la Iglesia, pues se equivocan. Una de las cosas que la exégesis moderna, la investigación moderna ha descubierto es que la Biblia, el Nuevo Testamento, los Evangelios, han sido escritos por una Iglesia que existía antes de los Evangelios. El Evangelio, Jesucristo, existe antes, pero la Iglesia está predicando y en ese predicar el Evangelio llega un momento en que escribe el Evangelio. Por ejemplo, una vez lo hemos dicho, ¿no? El Padre Nuestro. ¿Por qué tenemos dos versiones del Padre Nuestro, en Mateo y en Lucas? Pues porque el Padre Nuestro que está aquí escrito no está recogiendo directamente el momento en que Jesús lo enseña, sino que está recogiendo cómo lo rezaba la Iglesia primitiva en la comunidad de Mateo y en la comunidad de Lucas, que a su vez refleja lo que Jesús enseñó. Por tanto, para llegar al Jesús histórico, a la historia de Jesús, tenemos que partir de los Evangelios para pasar por la Iglesia primitiva, que es la que ha transmitido fielmente todo esto que Jesucristo hizo y dijo. Por tanto, la Iglesia, la liturgia, su vida, su predicación, su catequesis, está en el origen de los textos bíblicos. No es suficiente con el libro para conocer a Jesucristo, sino que el libro forma parte de la vida de la primitiva Iglesia. Esto es muy importante para que entendamos bien tanto el origen de los evangelios como qué son hoy los evangelios. Esa misma tradición que ha escrito los evangelios es el lugar adecuado, la liturgia, la Eucaristía, la Iglesia, para interpretar los evangelios. Quien escribió los evangelios, inspirada por el Espíritu, la comunidad cristiana, es hoy también la que tiene que interpretar y vivir esos evangelios que fueron escritos por ella. Y también para eso nos ayuda el Espíritu, para interpretar lo que fue escrito para nosotros y que pueda ser regla de vida para nuestra existencia. De los 4 evangelios vamos ahora a fijarnos en 3 de ellos, porque desde siempre se ha distinguido entre Mateo, Marcos, Lucas por un lado y Juan por el otro. Juan es un evangelio bien diferente. Por ejemplo, según Mateo, Marcos y Lucas, Jesucristo solamente sube una vez a Jerusalén en toda su vida pública. En cambio, según Juan, sube varias veces a Jerusalén. También las fechas son distintas, los materiales son distintos. Por tanto, al hablar de Mateo, Marcos y Lucas, hablamos de evangelios sinópticos. Sinóptico es una palabra griega que se compone de 2, sin, una preposición que significa con, simpatía, ¿verdad? Aquella persona que tiene el pathos, que tiene el amor, el sentimiento que consiente, que significa con. Y óptica, óptico, ver. Sinóptico es lo que se puede ver en conjunto. Se puede poner en columnas, es una sinopsis. Aquí tenéis una sinopsis de los 4 evangelios, ¿verdad? Se puede poner los evangelios, los 3 evangelios, más luego aquí se ha añadido en algunos textos Juan para poder comparar, pero los sinópticos son los 3 evangelios que se parecen tanto que pueden ponerse en columnas para poder ir comparándolos. Es también la sinopsis un instrumento muy importante de trabajo, porque vamos viendo así los parecidos y diferencias entre los evangelios. Y entonces los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas se parecen muchísimo, pero no son idénticos. Hay una gran cantidad de concordancias, pero también hay discordancias. Por eso siempre se ha preguntado los investigadores qué teoría, cómo explicar esta concordancia discordante. Porque si no tuvieran nada que ver, pues cada uno escribió. Si fueran iguales, se copiaron. Pero ¿por qué se parecen tanto y en cambio se diferencian? Ha habido muchas hipótesis a lo largo de la historia. Hoy en día la hipótesis que explica mejor y que casi todo el mundo acepta de cómo se formaron los evangelios sinópticos es la teoría de las 2 fuentes, porque es la más sencilla y la que más explica el origen de los evangelios. Y esta teoría dice lo siguiente: el evangelio más antiguo es el de Marcos, que además es el más breve. Entonces, Marcos
Es un evangelio que han copiado, que han seguido, que han tenido delante tanto Mateo como Lucas. ¿Veis? Marcos ha influido en Mateo y Lucas. El esquema general de la vida pública de Jesús, de Mateo y Lucas, está tomada de Marcos. Y también gran cantidad de su material narrativo, de sus milagros e historias. En cambio, luego hay trozos de Mateo, sobre todo en sus discursos, y trozos de Lucas que son idénticos en Mateo y Lucas, pero que no están en Marcos. Entonces, si lo que tienen en común narrativo lo han copiado de Marcos, ¿de dónde han copiado esto otro? Y por eso hay una hipótesis que dice que hubo otra fuente que se ha perdido, que se llama en alemán, los investigadores eran alemanes, la fuente, Quelle en alemán significa fuente. Por eso se habla de la fuente Q. La fuente Q es una hipótesis de trabajo que dice, hubo un conjunto de dichos de Jesús recopilados que Mateo y Lucas utilizaron y lo introdujeron en el esquema que habían seguido de Marcos. La fuente Q era una hipótesis, pero cuando hace poco tiempo se descubrió el Evangelio copto de Tomás, que es un evangelio apócrifo, pero que es una recopilación de dichos de Jesús, pues la hipótesis de la fuente Q se ha vuelto mucho más verosímil. Y de hecho ya se ha publicado una investigación de lo que sería el documento Q, la fuente Q, en inglés, y está publicado también en español, ¿verdad? Se ha reconstruido la fuente Q desde los textos, es lo común que tienen Mateo y Lucas que no está en Marcos. Y luego hay un conjunto de textos, por ejemplo, la parábola del buen samaritano, que son propios de Lucas y otros que son también propios de Mateo, que ya han recibido de su propia tradición, ¿verdad? Entonces, esto es la teoría que mejor explica a día de hoy cómo se escribieron los evangelios. Por eso es muy interesante, por ejemplo, cuando cogemos el ciego de Jericó. Si el ciego de Jericó está en Marcos y está en Lucas y en Mateo, si vemos, nos fijamos bien con la sinopsis, las variantes, los añadidos que Lucas hace a ese texto, estamos viendo las insistencias teológicas de Lucas. Por ejemplo, cuando el ciego de Jericó en concreto, cuando en Marcos es curado, dice, le seguía por el camino. Y Lucas añade, le seguía por el camino alabando a Dios. Y todo el pueblo alababa a Dios. La alabanza a Dios y la perspectiva del pueblo es una clave teológica fundamental de San Lucas que ha metido ese pequeño añadido al texto de Marcos. Por tanto, esta teoría nos ayuda mucho a comprender correctamente y a estudiar, es un método para poder estudiar bien los evangelios y cómo, por medio de la comparación, ver cuáles son las características literarias y teológicas de cada evangelista. Esto, cuando se empezó a investigar, claro, Marcos era el más antiguo y un poco el más breve y el más rudo, el menos bueno. Se pensó, Mateo y Lucas son evangelios muy teológicos, Juan no digamos, y Marcos en cambio no es teológico, sino que es solo histórico. Si queremos conocer la historia de Jesús, leamos San Marcos, porque es el único evangelio histórico. Esto fue un error evidentemente, por dos razones. Primera, porque Marcos es también teológico. Y segunda, porque Mateo, Lucas y sobre todo Juan tienen muchos datos históricos. Es decir, no podemos separar historia de teología. Cuanto más teológico es un evangelio, menos histórico es. Eso es mentira. Entre otras cosas, ya hay teología en la vida de Jesús. Jesús tenía teología. Los discípulos de Jesús, cuando seguían a Jesucristo, interpretaban había teología. O sea, la teología y la historia no son dos etapas. Primero historia y luego teología. No, la teología está ya antes de Jesús, incluso en el Antiguo Testamento. Por tanto, ser el más antiguo no implica ser el más histórico o el menos teológico. Todos los evangelios son históricos y son teológicos, porque el mismo Jesús y sus discípulos tenían teología desde siempre, tenían su forma de interpretar a Dios. Por tanto, Marcos es el más antiguo, el más breve, pero es también un evangelio que nos da una visión teológica de la historia de Jesús de Nazaret. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Bien, ¿y cuál es esta perspectiva teológica e histórica que Marcos nos ofrece sobre Jesús?
Pues vamos a intentar verla como visión de conjunto desde el versículo primero de San Marcos, que lo acabamos de leer, ¿verdad? Comienzo del Evangelio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Comienzo. La palabra griega argé. La palabra griega argé significa dos cosas. Significa comienzo temporal, origen, pero también significa como el trasfondo de algo, ¿verdad? La filosofía griega buscaba el argé de las cosas, así comenzó la filosofía. Bien, pues el Génesis comienza de la misma manera. La Biblia comienza así. En argé, en el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Por lo tanto, Marcos quiere comenzar su Evangelio con la misma palabra que comienza la Biblia. También San Juan empieza así. En argé, en el principio, existía la palabra. Por lo tanto, Marcos como Juan intentan retrotraerse a los orígenes de la Biblia para comenzar su Evangelio. ¿Qué significa aquí argé? Puede significar un sin más, un aquí comienza el Evangelio sobre Jesús, o algo más. Puede referirse al primer capítulo, que es como los prolegómenos, ¿no? Juan Bautista. Estamos en los comienzos, el argé del Evangelio que Jesús predicará después, y aquí está comenzando con Juan Bautista. O también creo yo, que aquí argé no se refiere solamente a vamos a comenzar o solamente a la etapa de Juan, sino que se refiere a todo el Evangelio, a los 16 capítulos. Es decir, Marcos está hablando a cristianos que ya no han conocido a Jesús, cristianos de la segunda o tercera generación, y por tanto, además están muriendo los apóstoles. Por tanto, la referencia a Jesús de los testigos oculares está perdiéndose. Para esto escribió Marcos su Evangelio, ¿no? Para decir, lo que estáis viviendo vosotros creyentes, la fe en el Evangelio, voy a contaros cuál es el origen de ese Evangelio. Entonces, todo lo que va del capítulo 1 del bautismo de Jesús hasta su resurrección, eso es el argé del Evangelio. Es decir, eso es el origen que tiene que ser comprendido y vivido por todas las generaciones de cristianos. Esta palabra es fundamental para que entendamos la intención de Marcos. Marcos pretende a los cristianos de aquella época, tercera, segunda generación, y de esta época, que nos agarremos, que nos vinculemos al argé del Evangelio, al comienzo. Siendo fieles al origen, al comienzo, podremos ser cristianos. Por tanto, Marcos nos presenta el origen del Evangelio. Y por eso la palabra Evangelio no significa libro todavía. Esta frase, al comienzo del libro, va a ayudar a que luego se aplique a los libros, pero el Evangelio aquí se refiere a la predicación que Jesús hizo y también a la predicación que después la Iglesia hizo sobre Jesús. Aquí es Evangelio con mayúsculas. Es el comienzo del gran Evangelio. Marcos va a narrar en un Evangelio el comienzo del Evangelio que vivimos. El Evangelio que Jesús predicó y que después Jesús va a ser también el objeto de esa predicación que hará la Iglesia. Esa palabra evangelio, por cierto, está tomada sobre todo del libro de Isaías. Sobre todo hay un versículo, Isaías 52:7, que es precioso, ¿verdad? Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias, el evangelizador, que dice a Sión, ya reina tu Dios. En ese versículo están seguramente las dos expresiones más importantes para la vida pública de Jesús: evangelizar y reino de Dios. Evangelizar lo que Jesucristo quiso hacer y el objeto fundamental es el reino de Dios. Jesús se inspira en el Antiguo Testamento, en la segunda parte de Isaías, para comprender y expresar su misión. Entonces, evangelizar es una palabra usada en el Antiguo Testamento que Jesús la hace suya. También en el mundo pagano existía la palabra evangelio, buena noticia. El nacimiento de Augusto, emperador, fue un evangelio, dice el mundo pagano. El cristianismo dice, no, el gran evangelio ha sido la vida de Jesús. No es Augusto, sino Jesús, el evangelio de la humanidad. Por tanto, aquí vamos comprendiendo un poquito lo que la Iglesia, San Pablo también, que habla mucho del Evangelio, ¿verdad? Entonces, el comienzo de todo eso, antes que San Pablo, está en lo que ahora yo os voy a narrar para que nunca os lo olvidéis, para que siempre os vinculéis a él. Y ese Evangelio tiene como objeto, primero como sujeto y luego como objeto, porque Jesús mismo empezó a predicarlo, a Jesús de Nazaret, que es el nombre de pila de este personaje histórico, hombre, que recorrió Galilea y subió a Jerusalén y murió en la cruz. El nombre de Jesús, que es el Dios hecho hombre, un hombre que ha predicado el Evangelio. Y Marcos nos da, sobre este hombre, nos da dos títulos. Hay veces que las Biblias ponen Jesucristo y nos confunden un poco, no es Jesús, y luego se dan dos títulos, Cristo en griego o Mesías en hebreo, es lo mismo, ungido en español, e Hijo de Dios. Bien, pues entonces lo que nos está diciendo en el fondo,
este título del Evangelio es que el Evangelio va sobre Jesucristo, sobre quién es Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Muchas cosas, muchos títulos, pero Marcos lo resume en 2 títulos, los 2 del Antiguo Testamento, Mesías e Hijo de Dios. De hecho, la palabra Mesías no volverá a aparecer hasta la respuesta de Pedro cuando Jesús pregunta ¿quién decís vosotros que soy yo? En 8:29. Es decir, toda la primera parte del Evangelio no vuelve a aparecer la palabra Cristo, después ya sí. Esto está hecho aposta. Y de alguna forma, la primera parte del Evangelio es cómo los discípulos han ido descubriendo que Jesús es el Cristo, el Mesías. Diríamos que es una especie de examen parcial. Pedro ya sabe que Jesús es el Cristo, el Mesías. Y la palabra Hijo de Dios, la expresión Hijo de Dios, la primera vez que aparece en boca de un hombre es el centurión en la cruz, en Marcos 15:39. Y además, como expresión sin artículo, Hijo de Dios solo aparece en Marcos 1:1 y en Marcos 15:39. Hay una inclusión que se llama principio del Evangelio y final del Evangelio. Es decir, estas 2 expresiones están resumiendo las 2 etapas del Evangelio. En la primera etapa, hasta el capítulo 8 finales, los discípulos descubren que Jesús es el Mesías. Y en la segunda etapa, los discípulos descubren que Jesús es el Hijo de Dios. Por tanto, Marcos es un evangelio sobre quién es Jesús y cómo ese quién es Jesús hay que descubrirlo en 2 etapas. De ahí la importancia de los discípulos para Marcos. Justo antes de la confesión de fe de Pedro tenemos el milagro del ciego de Betsaida. Betsaida, la patria de Pedro. Jesús cura al ciego, le echa saliva y el ciego ve, pero no ve del todo, no ve bien. Jesús tiene que volver a curarlo y entonces ya ve completamente. Una curación en 2 etapas. El ciego de Betsaida en presencia de los discípulos. ¿Qué significa esto? ¿Que el ciego tenía poca fe? ¿Hicieron falta 2 intervenciones? ¿Que Jesús tenía poca fuerza, estaba cansado entonces? No. El ciego de Betsaida, a mitad del Evangelio, es el símbolo de los discípulos. El ciego tiene que ser curado en 2 etapas porque en 2 etapas los discípulos tienen que descubrir quién es Jesús. Y esto coincide con la geografía. Los capítulos 1 al 8 se desarrollan en Galilea y la masa está presente y el éxito de Jesús y los milagros. En cambio, a partir de la confesión de fe de Pedro, a partir del capítulo 9, Jesucristo sube a Jerusalén y allí va a sufrir la muerte. Y ya no hay masa, ya hay muchos menos milagros y la perspectiva ahora es el rechazo. Comienza una nueva etapa. Ha habido un punto de inflexión en el Evangelio. Cuando está claro que Marcos es un evangelio en 2 etapas. Un evangelio que culmina en la cruz. En la cruz es donde todo converge. Y aquí, estas 2 etapas, también podríamos decir una palabra más sobre que el evangelio de Marcos es un camino hacia la cruz, pero que tiene como una doble perspectiva. En el fondo son 2 caminos. El camino de Jesús y el camino de los discípulos. Es decir, la iglesia primitiva podía pensar, como pensaron los fariseos, que la cruz era el fracaso de la misión de Jesús. Es un signo de que Jesús no es el Mesías. En cambio, los discípulos comprendieron desde la Escritura que no, que sí es el Mesías. El Mesías tenía que padecer. Es decir, Jesucristo vino a cumplir una misión, que es la voluntad de Dios, en la cual entraba la entrega, la muerte en cruz. Jesucristo es el Mesías porque murió en la cruz. Muriendo en la cruz, Jesús no fracasa en su misión, sino que Jesucristo cumple completamente su misión. Si no hubiera muerto en la cruz, Jesús no habría cumplido su misión. Por tanto, el camino por Galilea del éxito y el camino hacia Jerusalén, la cruz, ha sido el éxito total en el fracaso de la segunda parte, el éxito total de la misión de Jesús. Pero Marcos no es solo la misión de Jesús, sino que es la compañía de los discípulos. Los discípulos, en paralelo, van haciendo camino con Jesús para comprender quién es Jesús. Y la primera parte, perfecta. Tú eres el Mesías. Perfecto, Pedro, un 10. Pero en la segunda parte, cuando Jesucristo muere en la cruz, los discípulos están ausentes. Y ya no es Pedro quien dice, eres el Hijo de Dios, sino un centurión, un romano, lo cual significa quizá un guiño al futuro de la fe de los creyentes paganos, pero también un signo de que los discípulos han fracasado. Jesucristo en su misión ha triunfado muriendo, en cambio los discípulos han huido.
Jesús como maestro no ha conseguido dar la última clase. Al último examen los discípulos no se han presentado. Jesús como Hijo de Dios, los discípulos no saben que es el Hijo de Dios porque no estaban en la última lección. Por tanto, después veremos que Jesucristo resucita para volver a convocar a los discípulos y que haya septiembre, diríamos ahora, ¿verdad?, que puedan comprender profundamente quién es Jesús. El Evangelio según San Marcos es ese Evangelio de relación entre Jesús, Maestro, y sus discípulos, para que Jesús cumpla su misión y los discípulos en 2 etapas comprendan profundamente quién es Jesucristo, incluso pasando por su propio fracaso. Jesucristo superará ese fracaso. Claro, hay un problema en todo esto y es que el lector, desde el principio, sabe que Jesús es Mesías e Hijo de Dios, desde Marcos 1:1. Por tanto, ¿qué interés tiene este libro para el lector si yo ya desde el principio sé quién es Jesús, aunque los discípulos no lo sepan? Es como las novelas de suspense en las que ya se sabe quién es el asesino desde el principio. ¿En qué consiste la novela? En saber cómo descubre el detective quién es el asesino, diríamos, por poner un ejemplo. Es decir, el discípulo lector va leyendo el Evangelio para descubrir el proceso que siguieron los primeros discípulos para conocer quién es Jesucristo. Y ese es el proceso que él tiene que hacer. Hay que pasar por la primera etapa, Galilea, los milagros, las parábolas, y hay que atreverse a dar el paso a la segunda etapa, incluso asumiendo fracasos. Por tanto, sabemos quién es Jesús, hemos creído en él. El lector que lee el Evangelio es un creyente. Cree que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, pero ahora tiene que hacer un camino largo, como los discípulos de la Iglesia primitiva, como los primeros discípulos, para comprender de verdad la dinámica del seguimiento. Sé quién es Jesús, pero tengo que ponerme a seguirle, porque si no hago camino, la fe será algo teórico. Marcos es una invitación a que los creyentes somos aquellos que se ponen en camino y siguen una larga pedagogía de discípulos para que llegando a la cruz podamos comprender con el centurión y con los discípulos verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. El Evangelio según San Marcos, por tanto, es una invitación preciosa a que nos pongamos en camino para hacer la ruta del seguimiento. Ser discípulos es ir detrás de Jesús en un proceso pedagógico que tiene como contenido fundamental conocer a Jesucristo y que tiene como meta radical la cruz. De esta forma también nosotros, entre fracasos y deseos, entre respuestas y pecados, como los discípulos, no somos perfectos, pero nos ponemos en camino porque tenemos nuestro propio proceso. Por tanto, de la mano de Jesús, siguiendo sus huellas, vamos hacia adelante, como Simón, como los 12, para seguir a Jesucristo y conocer cada día más el misterio de su amor. Feliz semana a todos y feliz lectura del Evangelio.